Hola hijos de puta. Hoy hablaremos del Mothman o hombre polla mierda digo polilla. Todo ocurrió en el oeste de Virginia, y se sucedió durante un año. La oleada de avistamiento del Mothman comenzaba el 15 de noviembre de 1966, concretamente en Point Pleasant. Además, durante todo ese año, se sucedieron una serie de extrañas llamadas en las que solo se escuchaba el ruido que haría un ratón de tamaño gigantesco. Un ruido posteriormente atribuido al Mothman. 15 noviembre de 1966. 11:30 p.m. Dos parejas, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mayette, circulan por una conocida área TNT, un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial, y se dirigen a Point Pleasant a 11 kilómetros del lugar en que se encuentran entonces. Área TNT en que se sitúan los primeros testigos. La noche es fría y oscura, y una fina llovizna empieza a mojar la luna del coche casi en silencio, cuando de repente divisan dos ojos rojos que los observan desde el edificio del generador eléctrico situado a unos metros más adelante. Conforme el coche se va acercando, los dos matrimonios distinguen la figura de un hombre de unos 2 metros de altura, color grisáceo, ojos rojos, y provisto de unas grandes alas. Edificio desde el que se vislumbraron los puntos rojos. Como es natural, totalmente asustado, Roger, que es el que va al volante, pisa a fondo el acelerador, e intenta huir del lugar lo antes posible por la oscura autopista 62. El coche alcanza una gran velocidad, hablamos de 162 km por hora, cuando el corazón de Linda Scarberry comienza a latir con auténtica fuerza. El extraño personaje divisado segundos antes, caminaba muy cerca y sin esfuerzo alguno, cerca del viejo Chevy, a menos de 2 metros, iluminado por la luz rojiza de los pilotos. Los siguió sin expresión alguna, sin mostrar signos de abatimiento, sin tan siquiera vacilar. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas, y desapareció en la oscuridad de la noche. Con el corazón en un puño y sin terciar palabra entre ellos, las dos parejas se dirigen a la comisaría, donde les atiende un viejo amigo que confía en ellos, el sheriff Millard Alstead. El sheriff les propone volver al lugar para ver si ha quedado rastro del extraño ser, y aunque en un primer momento ninguno de los testigos se muestra dispuesto a regresar a la oscura área TNT, al final terminan acompañándolo. Una vez allí, aún asustados, comienzan a inspeccionar la zona con miedo a volver a encontrarse con esos ojos rojos. Pero ya no hay rastro del ser al lado de 2 metros. A la mañana siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde los 4 testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que allí se encontraban, y esos periodistas difundieron la noticia, haciéndola llegar a cualquier rincón del mundo. Ninguno se imaginaba que aquella extraña odisea solo estaba gestándose, y que lo peor, llegaría muy pronto. Linda Scarberry se trasladó poco tiempo después a casa de sus padres, ya que tenía miedo de vivir sola con aquel ser suelto. Loren Coleman, periodista y escritor de la investigación Mothman, junto a Linda Scarberry, principal testigo de los avistamientos a día de hoy. La prensa se hace eco de la noticia. Tras la rueda de prensa fueron muchísimos los periodistas, John Keel, entre otros, y las personas que se agolparon noche tras noche en la zona TNT durante una semana, sin ser testigos de gran cosa, exceptuando alguna que otra grabación casera de bajísima calidad. Se imprimieron docenas de informes en el periódico local y en periódicos de todo el mundo. Estos informes reposan en los archivos del Point Pleasant Messenger y de otros periódicos. Uno de los muchos artículos de prensa que colmaron los periódicos durante 1966 y 1967, la periodista Mary Ire comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico de Messenger, y comenzó a indagar para sus publicaciones. En ellas aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Esta periodista, además, aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos. Un sueño que, como veremos más adelante, no andaba muy lejos de la realidad. John Keel, periodista que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años, y que había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Gizeh, contaba con 36 años cuando se sucedieron los hechos, y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a seguir el caso del Mothman y a publicar reportajes en su revista The Flying South Review. Literalmente la revista de los platillos volantes. El periodista John Keel siguió el caso a fondo.
Comienza la oleada de avistamientos. La noche del 14 de noviembre, Newell Partridge estaba a punto de hacer su cena, cuando escuchó a Bandit, su pastor alemán, ladrar de forma extraña. El testigo salió y se acercó al granero, de donde provenían los ladridos del perro. Allí divisó dos puntitos rojos que se acercaban hacia él, mientras el perro se adentraba en el campo, en dirección a aquellos puntos. Newell Partridge no volvió a ver a su perro. Y posteriormente aseguraría que conocía el aspecto de los ojos de los animales, pero aquello era algo distinto. El 16 de noviembre montones de personas se aglomeraban en la zona TNT, algunos armados hasta los dientes para dar caza al Mothman, y otros, sosteniendo sus videocámaras para intentar grabar al humanoide. En ese momento un coche pasó desapercibido por el lugar. En él viajaban el señor y la señora Raymond Wamsley, la señora Marcella Bennett y su hija, Teena, que iban de visita a casa de los Thomas, situada de 10 kilómetros de la zona TNT. Al llegar a la casa de los Thomas y aparcar el coche, un gran ser emerge del suelo con sus dos ojos rojos resplandeciendo en la noche. Todos comenzaron a correr hacia casa de los Thomas, mientras el ser les seguía ágilmente. Al entrar en la casa, el Mothman se asomó a la ventana mientras la señora Wamsley llamaba a la policía. Cuando ésta llegó, el personaje ya se había marchado. La señora Bennett, que vivía a las afueras de la ciudad, cerca de la zona TNT, acabó mudándose al centro de la ciudad, ya que aseguraba que cada noche oía unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado y que la aterrorizaban, ya que todos los que vieron al Mothman, reconocieron aquel sonido como el emitido por este. Prensa de la época 25 de noviembre de 1966. El pájaro divisado una vez más. La mañana del 25 de noviembre Tomuri, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62 también cerca de la zona TNT cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su descapotable. Tomuri declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos 3 postes telefónicos. El testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. Ella fue una de las pocas personas que consiguieron ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde, la cara de la testigo se había quemado y los ojos se le hincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967 Mabel M.C. Daniel, madre de Linda Scarberry que vio al Mothman por primera vez, viajaba también con su coche por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo, era grisáceo y tenía unas alas mayores de 2 metros. 22 de noviembre de 1966. Un final catastrófico. Los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967. En el puente se encontraban algunos testigos del Mothman, viajando en coche. Entre ellos se encontraba la periodista Mary Ire, que tuvo unos sueños casi idénticos al final que le esperaba. El puente comenzó a emitir un leve chirrido que poco a poco se convirtió en un gran estruendo. Silver Bridge se vino abajo, acabando con la vida de más de 46 personas. El Mothman nunca más volvió a ser visto en el lugar. Sin razón alguna, el puente de Silver Bridge se vino abajo. En 1995, sobre un letrero en la zona de restauración ambiental de la vieja zona TNT, alguien dejó un graffiti. Una pintada que dice: el Mothman regresará. Mothman shall return. Teorías sobre el Mothman. Existen numerosas teorías sobre el Mothman. Unos dicen que era un ángel que venía a avisar de la catástrofe. Otros, que era un demonio que vino a causarla. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro muy popular en el lugar, que incluso podía haber mutado por la radiactividad que aún pudiera albergar la zona TNT, aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla. También se habló de una maldición echada 500 años atrás por el líder de las tribus nativas, un jefe Shawnee llamado Okolesqua, antes de morir víctima de una emboscada. Las visiones del Mothman continúan en las catástrofes. El Mothman, o una figura muy parecida al ser, se apareció no solo en Point Pleasant durante el año en que el puente de Silver Bridge se vino abajo. También apareció en otros lugares donde posteriormente, se dieron graves catástrofes. En Chernobyl, abril de 1986, una docena de trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania aseguraba haber visto a un extraño personaje grisáceo, sin cabeza y de ojos rojos. Además, algunos de ellos tuvieron repetitivas pesadillas, y otros recibieron extrañas llamadas.
La mañana del 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl explotó, al fallar el suministro de potencia del generador, acabando con la vida de 30 personas, y posteriormente de otras 10 debido a la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando un gran daño radioactivo en la zona. Y mientras los helicópteros trataban de acabar con el fuego, los trabajadores que presenciaron el incendio y sobrevivieron a él, miraban atónitos como un extraño personaje de 7 metros de altura, sobrevolaba el humo del incendio. En China sucedió una grave catástrofe el 19 de enero de 1926, cuando una de las presas más grandes del mundo Xiaontè Dam se derrumbó arrojando más de 50.000 millones de litros de agua y acabando con la vida de 15.000 personas. La mayoría de supervivientes aseguró haber visto al hombre dragón que se apareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa. El caso es difícil de constatar ya que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. En Chicago, año 1951 se sucedía el primer terremoto de su historia. Todo el mundo estaba alarmado y nervioso. Varios días antes del terremoto, varios testigos que navegaban por el río Michigan aseguraron haber visto un gran ser de color grisáceo que sobrevolaba los edificios de la gran ciudad. Los avistamientos se sucedieron hasta el 5 de mayo, día en que se sucedió el terremoto. Ese día montones de personas aseguraron haber escuchado cómo alguien golpeaba las puertas de sus casas, e incluso las de sus armarios. En Alemania, la mañana del 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo, se encontraron que la entrada a la mina estaba tapada por un extraño ser con 2 grandes alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pero se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar insoportables y agudos alaridos como si gritaran 50 personas o como si se oyera el frenazo de un tren. Todos se marcharon del lugar, pero a eso de las 8 de la mañana, el suelo comenzó a temblar. La mina se estaba incendiando rápidamente. De no haber sido por aquel personaje, más de 20 personas habrían muerto en el lugar. El Mothman, hoy. A día de hoy, en Point Pleasant, el Mothman es un personaje muy importante, un ser archiconocido. Tanto es así que existen museos, estatuas, tiendas e incluso un festival del Mothman, al que ha acudido más de una vez el periodista John Carroll.